El pastor Héctor usó una ilustración de ese precioso libro, El progreso del peregrino, en el sermón de la mañana. E hizo lo mismo el sermón de la semana pasada. Y yo tendré que hacer lo mismo en esta ocasión. Y esto nos habla de las muchas imágenes que contiene este precioso libro para nuestra edificación, hermanos. Charles Spurgeon, después de la Biblia, es el libro que más leyó. Y el pastor Joe Vicky alguna vez nos compartió que su padre domingo tras domingo les leía El progreso del peregrino después de un ajetreado día del Señor sirviendo en la iglesia local. Y es que hay muchas imágenes para nuestra edificación y nuestra instrucción. En esta ocasión, yo quiero introducir este mensaje recordando el inicio de esa confrontación entre Cristiano y aquella criatura llamada Apolión. Nuestros niños ubican bien este episodio de esta preciosa historia. Cristiano, estando en el valle de la humillación, de pronto a lo lejos aprecia una figura demoníaca y duda por un momento si proseguir su andar o retirarse. Pero John Bunyan señala el detalle de que al recordar Cristiano que no tenía armadura en las espaldas, decidió seguir avanzando hacia adelante para enfrentar a aquella criatura. Y es entonces que cuando este demonio, esta criatura diabólica, sale a su encuentro, le hace estas preguntas: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y la respuesta de Cristiano fue: vengo de la ciudad de la destrucción, que es el lugar de todo mal, y voy a la ciudad de Sión. A lo que Apolión contesta: por esto sé que eres entonces uno de mis súbditos, pues todo ese país es mío y yo soy su príncipe y su Dios. ¿Cómo es entonces que has huido de tu rey? Si no fuera porque espero que me prestes aún más servicios, te derribaría ahora mismo de un solo golpe. Y nuestros niños y algunos de nosotros sabemos lo que continúa en esta parte de la historia. Una lucha se comienza a librar. La batalla espiritual comienza a desencadenarse. Batalla espiritual que se nos ha estado describiendo en este nuevo ciclo del libro de Apocalipsis, hermanos. Este es el cuarto ciclo de visiones de 7, hemos dicho, según nosotros hemos trazado este libro. Y en este cuarto ciclo, Juan, el apóstol, ya ha descrito una terrible guerra que señala a la batalla espiritual que nosotros los creyentes deberíamos ser conscientes que estamos librando. Y que los creyentes en Roma debían ser conscientes que estaban librando y que seguirían librando. El gran dragón escarlata, junto con sus dos terribles bestias, como se describen en el capítulo número 13, se encontraba en aquel entonces operando y continuaría haciéndolo en busca de someter a la humanidad por medio de sus engaños y procurando a su vez hacer todo el daño posible a la iglesia del Señor. Este es el terrible panorama que se nos ha presentado hasta ahorita, hermanos. En el capítulo 13 se nos revela los embates que Satanás juntamente con sus bestias a menudo están lanzando en medio de la humanidad y aún en contra de la iglesia de Cristo. Pero ahora, el apóstol Juan, amados hermanos, en este capítulo 14, proporciona esperanza al corazón atribulado, particularmente el corazón de los creyentes que estaban sufriendo persecución en los días de Roma, hermanos. Consideremos una vez más el contexto de este libro. Consideremos una vez más el momento histórico que atravesaba la iglesia de Cristo cuando todas estas cosas fueron escritas. Consideremos el dolor, el sufrimiento, la aflicción, la pérdida de los seres queridos, el padre, la madre, los hijos, los hermanos, pastores, nuevos conversos, pereciendo en las llamas algunos de ellos, otros en las garras de las fieras, cada uno de ellos sufriendo por causa de su testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el apóstol en el capítulo 13 habla acerca de estas bestias, de este poder político confabulado con el poder religioso, la falsa religión, para perseguir y lastimar
al pueblo escogido de Dios. Pero en el capítulo 14, hermanos, una nueva visión dentro de este ciclo es presentada. Una visión que proporciona aliento y confianza. Observe cómo dice el versículo número 1. Después miré, dice Juan. Después de haber percibido esas criaturas grotescas, devoradoras de la humanidad y buscando acabar con la iglesia, ahora dice después miré. ¿Y qué contempló el apóstol Juan? No más bestias, no más dragón, pero él dice, y he aquí el Cordero. El Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hermanos, esta es una nueva escena. Pero una nueva escena que no representa sucesos que tendrían lugar en un futuro cronológico. Los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis son más bien visiones homólogas que nos muestran, por un lado, el fracasado reino del anticristo y por otro lado, el reino victorioso del Cordero. Capítulo 13 y 14 nos presentan estos dos aspectos. Y hay un salmo en las Sagradas Escrituras que nos proporciona un hermoso resumen de estos dos capítulos del Apocalipsis. Vaya brevemente usted al Salmo 2. En el Salmo 2, al principio leemos las siguientes palabras. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Apocalipsis capítulo 13, amados hermanos, nos habla acerca del anticristo que pretende dominar toda la tierra y lo hace mediante una alianza satánica, conspirando así contra el Señor y contra su ungido. Cuando nosotros vemos esta batalla entre el bien y el mal con ojos naturales, pareciera como si el mundo entero estuviera adorando a la primera bestia, al anticristo político y militar. La segunda bestia, siendo el falso profeta, está logrando engañar a la gente para que sigan y adoren a la primera bestia. Esto es lo que nos dibuja el Salmo 2 en estos primeros 3 versículos, hermanos. Se levantarán en contra del Señor y de su ungido. Pero el Salmo 2 presenta un quiebre dramático, ¿cierto? Porque de pronto dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto aquí a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. ¿No es este un precioso resumen de Apocalipsis 13 y 14? Mientras los paganos están furiosos y los reyes de esta tierra están tomando consejo juntos contra el Señor y su ungido, Cristo está de pie en el monte Sión. El Padre ha puesto a su Rey allí. En otras palabras, Cristo está reinando desde el cielo y esa es la realidad espiritual del todo el contexto que nos ofrece Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Una vez más, versículo 1 de Apocalipsis 14 dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Esta preciosa visión, amados hermanos, nos ofrece dos elementos en los que quiero meditar el día de hoy simplemente. En primer lugar, el Cordero en pie sobre el monte de Sión. Algunos comentaristas señalan que al final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo regrese, volverá físicamente y se posará en el monte Sión, en Jerusalén. Y que literalmente allí, junto con 144,000 personas, se enfrentará al anticristo y sus ejércitos en la batalla del Armagedón, del fin del mundo. Pero ustedes ya saben lo que he repetido una y otra vez. No podemos entender estas imágenes literalmente. No podemos entender o hablar del monte de Sión como algo literal, así como tampoco podríamos entender literalmente que había un cordero físicamente allí.
La figura del Cordero es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista lo presentó como tal. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la misma manera, el monte Sión es la figura usada por Dios para hablar del lugar de su morada especial, para hablar del cielo, para hablar de ese lugar del cual el Sión terrenal solo en su momento fue una especie de tipo. Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de esta realidad. Vaya brevemente a Hebreos capítulo 12 y vea los versículos 22 al 24 de esta carta. Hebreos 12 nos dice precisamente qué es y dónde está ese monte celestial. Escuchen las palabras del autor de los Hebreos cuando dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor a los Hebreos está hablando a la iglesia sufriente, perseguida, la iglesia que estaba titubeante, que estaba temerosa, que estaba pensando incluso en apostatar. El autor está exhortando, está confrontando. Nuestro pastor nos ha estado hablando acerca de todo el contexto de esta preciosa carta y en este punto hace el contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión. Señala que es a este monte celestial a donde el pueblo de Dios ha podido acercarse entrando en pacto con nuestro Señor Jesucristo. Un comentarista dice acerca de este pasaje: el verbo os habéis acercado da a entender que los lectores de Hebreos han llegado a un sitio que es permanente. Es decir, las condiciones temporales del antiguo pacto han concluido y los términos perennes del nuevo pacto ahora prevalecen. Es evidente que la expresión, dice él, monte Sión, ha de ser entendida espiritual y no literalmente, dada la explicación de la misma como la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo. La nueva Jerusalén es el lugar donde Jesús, el mediador del nuevo pacto, mora en este preciso momento. Joe Vicky también menciona: el Señor quiere que entendamos entonces que las instituciones humanas, las ideologías y los gobernantes están hoy en las garras del anticristo. Sin embargo, el Cordero está con su pueblo en el monte Sión en posición de triunfo. Dios ha puesto a su rey sobre el monte santo y le ha dado a las naciones como herencia. Así que, amados hermanos, no podemos pensar en el monte Sión simplemente en términos de un lugar literal en el mundo, una montaña en Jerusalén, en donde aparecerá un Cordero literal con 144,000 soldados literales. Apocalipsis fue escrito para proveer consuelo. Y el consuelo que este libro ofrece a los creyentes es que incluso ahora mismo el Cordero está de pie en el monte Sión, que es la Jerusalén de arriba. El Rey de Reyes reina desde la santa colina de Dios y ningún poder del anticristo puede frustrar los propósitos de la gracia de Dios. El monte Sión, en otras palabras, es Cristo y su santa y gloriosa presencia con los suyos. Escuche cómo lo dice también un comentarista: el Cordero en el monte de Sión es la esencia del cielo. Como escribe uno de los divinos antiguos, el cielo y Cristo son la misma cosa. Estar con Cristo es estar en el cielo y estar en el cielo es estar con Cristo. Qué consuelo, por lo tanto, es saber que la esencia del cielo es Cristo, el Cordero que permanece victorioso. Por lo tanto, amados hermanos, qué gran aliento debieron haber encontrado los creyentes perseguidos al contemplar por la fe al Cordero de pie sobre el monte Sión, sabiendo que a pesar de todas las apariencias en contra, la victoria era suya, hermanos. La iglesia perseguida, amados hermanos, encontrado en esta imagen codificada, como hemos dicho, por parte del apóstol Juan, su verdadero consuelo para perseverar en medio de tal sufrimiento, de tal persecución. Ellos pudieron entender que cuando Juan decía que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, él estaba apuntando hacia la señal victoriosa de un Cristo glorificado, que reina, que sigue gobernando, que sigue controlando absolutamente todas las cosas y que aún mora en medio de ellos como está en medio de nosotros, hermanos.
Si Cristo es el cielo y el cielo es Cristo, amados hermanos, por la fe nosotros podemos acercarnos día tras día a este monte santo. Por la fe usted y yo podemos día tras día, como iglesia, como congregación, venir y presentarnos delante de nuestro Cordero, delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor, y gozar, aunque sea tenuemente, de las glorias que nos esperan cuando finalmente todo esto sea llevado a su consumación, hermanos. El Cordero está de pie entonces sobre el monte Sión, pero no está solo, hermanos. Un segundo elemento es descrito en estos primeros versículos. Se trata de 144,000 personas que se encuentran junto a este Cordero en el monte Sión. ¿Y quiénes son estas 144,000 personas? Los 144,000, hemos dicho ya anteriormente, es un número simbólico que representa la totalidad del pueblo del Señor. Hablamos del pueblo en el pasado, en el presente y en el futuro. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 y versículo 9 ya nos había hablado acerca de ello. Usted quizá recordará, quizá no voy a ir a ese pasaje en estos momentos. Pero quiero enfatizar algo. El problema es el uso que hacemos nosotros de los números en el libro de Apocalipsis y en las Escrituras en general. Una ilustración de esto, cuando el apóstol Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces debe perdonar a alguien que le ha hecho daño? Le hace esta pregunta, ¿hasta 7 veces, Señor? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Os digo que hasta 70 veces 7. Pregunta, ¿le estaba diciendo nuestro Señor Jesús a Pedro que solamente 490 veces era la cantidad de ocasiones en las que él tendría que perdonar a alguien? No. En las Escrituras, el 7 es símbolo de plenitud o perfección. Es el número de Dios, ya hemos hablado también acerca de ello. Así que Jesús lo que le está diciendo al apóstol Pedro es: sigue perdonando hasta que lo hagas completa y perfectamente. En otras palabras, deberíamos entender 70 veces 7 en un sentido espiritual y no en términos meramente matemáticos. De la misma manera, hermanos, los números del Apocalipsis deberían entenderse espiritualmente. 12 es el número de la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos a 12 patriarcas, los 12 patriarcas de Israel. En el Nuevo Testamento encontramos a los 12 apóstoles como el fundamento de la iglesia. 144,000 entonces, o sea, 12 veces 1000 representa a la iglesia en su totalidad, la iglesia en su plenitud. Los 144,000 que se encuentran en pie delante del Cordero, contemplando su gloria, no son sino la iglesia de Cristo pasada, presente y futura, reunida finalmente en aquel glorioso instante que perdurará por toda la eternidad, amados hermanos. Y en este sentido, hermanos, podemos ver, como dice otro comentarista, la doctrina señalada en Juan 10:28, ilustrada de forma gráfica en esta visión de los 144,000 congregados con el Cordero en el monte de Sión. ¿Por qué? Juan capítulo 10, versículo 28. Nuestro Señor Jesús promete allí que aquellos que le siguen no perecerán jamás y nadie los arrebatará de su mano. La visión que el apóstol Juan tiene de estos 144,000 congregados con el Cordero son una ilustración gráfica del cumplimiento de esta promesa por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo decimos? Notemos que el texto no nos dice que serían 139,999 personas. Tampoco menciona que eran aproximadamente 144,000 almas las que se encontraban allí. No, son 144,000 señalando a la plenitud del pueblo de Dios, significando con esto que no faltará ni uno solo de los redimidos de Cristo, morando en su santa presencia por toda la eternidad. Una vez más, esto traería aliento al corazón de los creyentes perseguidos. Y es que a pesar de la fiera lucha en la que en ocasiones pareciera que el mundo se encuentra prevaleciendo y la operación diabólica está triunfando sobre el pueblo, 144,000 nos recuerda que Cristo no perderá a uno solo de sus escogidos, hermanos.
¿Está usted en Cristo? Tiene que encontrar consuelo en el hecho de que Él garantiza que no perderá a los que son suyos. Es fiera y fuerte la oposición que enfrentamos. A veces tambaleamos en medio de nuestras dudas. Tenemos temor a causa de la palabra, como en Hebreos, que nos señala la posibilidad de la apostasía. Bueno, miremos al Cordero y miremos a estos 144,000 representando que Cristo Jesús no solo triunfará aplastando a Satanás, sino triunfará preservando y perseverando a todos y cada uno de los suyos, hasta que estén reunidos delante de su presencia, hermanos. 144,000 entonces simbolizan a la iglesia del Señor. Observe cómo los describe el apóstol Juan. Estos son los que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente, ¿cierto? Es lo que dice la parte B del versículo número 1. Este lenguaje que tienen el nombre escrito en su frente se emplea para contrastar la descripción de los que reciben la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha como símbolo de pertenencia al mundo y a Satanás. Los 144,000 son sellados en sus frentes como símbolo de pertenencia al Cordero y al Padre, amados hermanos. Apocalipsis nos enseña, por lo tanto, que solo hay dos tipos de personas. Apocalipsis, amados hermanos, nos enseña que solo hay dos tipos de personas. Dijimos la semana pasada, los que portan la marca de la bestia y le sirven a esta, y los que han sido sellados con el sello de Dios y le siguen a esta. No hay grupos intermedios. Los 144,000 son aquellos que ahora han sido sellados, que ahora su voluntad, sus afectos, sus pensamientos están dirigidos hacia Dios, hacia el Cordero de Dios, y le siguen. Eso es lo que nos dice también. Estos son los que fueron redimidos de entre los de la tierra. Los que se encuentran junto al Cordero no son una especie de élite espiritual de creyentes como algunos lo han llegado a interpretar. El texto nos dice que se trata de aquellos que, habiendo sido en otro tiempo enemigos de Dios, viviendo en sus propias inmundicias, ahora han sido perdonados por medio de la sangre de ese mismo Cordero. Es el cristiano el único que ha sido rescatado y redimido. Es el cristiano el que ha sido tomado de entre los de la tierra. Está hablando entonces del pueblo del pacto, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de la iglesia de Cristo, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. También dice que estos fueron redimidos en el versículo número 4 al final, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Si usted ha leído la carta a Santiago, Santiago 1:18 llama a todos los creyentes de esta misma manera cuando señala: Él, hablando de Cristo, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Los 144,000 entonces, amados hermanos, es el número simbólico de los elegidos por quienes Cristo ha muerto. Los 144,000 representan la gran multitud de los redimidos que nadie podía contar según el capítulo número 7. Una especie de paradoja. Por un lado parecen ser innumerables, pero por otro lado hay un número exacto y preciso. ¿Por qué causa? Porque esto nos lleva a considerar la gloria de nuestro Dios. No son pocos los que serán salvos. No son pocos los que han sido salvos. No serán pocos los que estarán allá en la gloria. Pero sí hay un número exacto y preciso. Cristo los conoce a cada uno de ellos. Y ni uno solo se perderá, porque Él los tiene en su bendita y gloriosa mano, hermanos. Qué consuelo trajo esto al corazón una vez más de la iglesia. Y qué consuelo debería de traer a nuestro propio corazón. A menudo, cuando leo Apocalipsis, considero que no trae el consuelo que quizá trajo en su momento o ha traído en su momento a otros creyentes de otras épocas. No por causa de que se haya perdido este consuelo o se haya desvanecido, pero es por causa de nosotros. Es por causa de la ignorancia que hay en nuestras vidas a menudo en cuanto a la batalla espiritual. Es por causa de la apatía, es por causa del deslizamiento en el que vamos cayendo, es por causa de la somnolencia que se ha apoderado de nuestros corazones, es por causa de que cada vez nos amoldamos más al mundo, lejos de apartarnos del mundo, es por causa de que hemos menguado cada vez más y más espiritualmente y son menos los peligros que enfrentamos aparentemente porque somos ciegos a ellos.
Oh, pero si el Señor abriese nuestros ojos, como espero que lo esté haciendo a través de las diversas enseñanzas que se están impartiendo en esta iglesia local, seremos conscientes de la realidad del peligro que enfrentamos día tras día, de la necesidad que tenemos de aferrarnos a esta clase de consuelo en medio de las luchas que a menudo pueden llegar a ser sumamente fieras si verdaderamente estamos ocupando el lugar que nos corresponde dentro de la batalla espiritual, amados hermanos. 144,000 son los redimidos. ¿Y qué es lo que estos estaban haciendo ahí de pie? Observe que el versículo número 3 nos dice que estos cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Qué hacía? ¿Qué hace la iglesia? La iglesia alaba, la iglesia adora, la iglesia glorifica a ese bendito Cordero, hermanos. Eso es a lo que somos llamados todos y cada uno de nosotros. Somos llamados a entonar este cántico nuevo, un canto que nadie más puede entonar, sino aquellos que han experimentado en su propia alma la redención y la salvación a través del sacrificio de este Cordero, hermanos. Pero déjeme concluir esta breve exposición llevándonos juntos a considerar el carácter de estos 144,000 a fin de dos cosas: recordarnos a nosotros mismos por qué deberíamos de alabar al Señor, y en segundo lugar, confrontarnos para saber si realmente estamos reflejando este carácter como parte de este conglomerado de 144,000 redimidos, hermanos. Observe que en primer lugar, el apóstol Juan, al hablar de estos 144,000, nos enseña que estos son puros. Versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué quiere decir con estas palabras el apóstol Juan? ¿Quiere decir que los que están ahí son todos ellos o eran todos ellos célibes? No, amado hermano. Esta imagen habla de la pureza que caracteriza a los 144,000 redimidos. Esta imagen, de hecho, contrasta directamente con la imagen del mundo como una especie de prostituta, según leeremos en Apocalipsis capítulo 17. Este cuerpo de Cristo es semejante a una virgen en su devoción sin reserva alguna a su propio Señor. El mundo entero coquetea con el anticristo. El mundo entero se prostituye con las bestias. Pero aquellos que han sido desposados con Cristo permanecen fieles a Cristo y por lo tanto son puros para Cristo. La pregunta aquí es, amado hermano, ¿es esta pureza una característica de tu propia alma? ¿Has abandonado absolutamente a todos los demás para unirte en una santa unión y permanente unión a Cristo? ¿Te aferras a ¿Te aferras a Cristo? ¿O actúas a menudo de manera infiel delante de Cristo? ¿Está tu fe, esperanza y confianza puesta en las cosas de este mundo o en Cristo y en su gloriosa obra consumada? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu situación en estos momentos? Estos redimidos destacan por causa de su pureza y por lo tanto su fidelidad para Cristo. La pregunta ¿es la iglesia de nuestros días fiel a su Señor? ¿Encuentra en su Señor su verdadera y genuina esperanza? ¿O acude al mundo, a los ídolos y aún a sus propias fuerzas para tratar de sustentarse a sí misma? Como pasó con Efraín. Olvidas al Dios de tu salvación. Porque si es así, estás siendo infiel a Cristo. Pero estos redimidos se caracterizaban y se caracterizan por su pureza, porque no se contaminaron yendo en pos de ídolos en este mundo. En segundo lugar, estos redimidos son descritos como unos que son fieles y que son sumamente comprometidos.
Estos son, dice aquí, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son esas ovejas que oyen su voz y le siguen. Esta es la característica de estos redimidos. Y déjeme ser claro aquí. A menudo en la modernidad, en la cristiandad actual, se pretende hacer una distinción entre creyentes comprometidos y creyentes no comprometidos. Amado hermano, eso es una falsedad. Si usted es creyente, usted debería ser comprometido. No debería haber tal cosa como creyentes poco comprometidos. Aquel que es cristiano se convierte en un seguidor de su Señor. Aquel que es cristiano ha sido marcado, digámoslo así, en su oído y en su pie. Por lo tanto, escucha la palabra de Dios y le sigue donde quiera que éste vaya. Está comprometido con las palabras y los caminos de Cristo. Esa es la característica de estos redimidos. Pregunta: ¿le sigues tú solo cuando te conviene y no interfiere demasiado con tu estilo de vida? Porque esto no es una marca distintiva de estos 144,000. En tercer lugar, el apóstol Juan también nos presenta como parte del carácter de estos redimidos que son sin engaño. Observe el versículo 5: y en sus bocas no fue hallada mentira. Los que están con el Cordero en el monte Sión son transparentes y honestos. Son como su Señor, en cuya boca no había engaño, dice Isaías 53:9. El diablo, en contraste, es un mentiroso. Es por las mentiras del diablo que el mundo es como es. Y cuando nosotros jugamos con la verdad, distorsionándola, tergiversándola o exagerándola, nos colocamos del lado del diablo y del anticristo. Y eso nunca debería ser así en la vida de los cristianos. Los que siguen al Cordero son unos que deberían de identificarse porque no tienen engaño en su boca y no solo procurarán evitar las injurias y calumnias hacia su prójimo, pero buscarán con todas sus fuerzas defender cuando sea la ocasión la honra y reputación de aquellos que le rodean. Estos 144,000 redimidos entonces son puros, son comprometidos y son sin engaño. Pero una última y cuarta característica los describe: son intachables. Vea cómo concluye el versículo 5: pues son sin mancha delante del trono de Dios. En este mundo presente nadie es más consciente de su imperfección que un verdadero cristiano, que se examina a sí mismo a la luz de la Escritura, se aflige por sus pecados, pero que en última instancia termina depositando su confianza en que le han sido perdonados solo por Cristo, quien murió por ellos en aquella cruz. Y con esto, déjeme concluir con el consuelo. Porque a la luz de una evaluación como esta, amados hermanos, todos salimos reprobados. Cuando nosotros consideramos las características de los 144,000, con razón algunos comentaristas dicen: estos son la élite espiritual de entre los escogidos de Dios. Pero amado hermano, lo cierto es que está describiéndolo a usted, me está describiendo a mí. Está describiendo al creyente menor y aún al mayor, a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué causa? Porque al final, la razón por la que ellos se encuentran allí delante del Cordero, junto al Cordero, de pie en ese monte Sión, es precisamente por causa de ese Cordero. No es por causa de ellos en sí mismos. Es por causa de que ellos, aun cuando en otro tiempo eran impuros, fueron purificados por la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo. Son como aquel leproso que, entendiendo su inmundicia, acudió a la presencia del Salvador, postrado delante de sus pies, rogó diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuáles fueron las palabras que escuchó? Quiero ser limpio. Estos, al igual que el apóstol Pablo, en otro tiempo eran perseguidores de Cristo, perseguidores de la iglesia, pero por su gracia fueron alcanzados por nuestro Señor, fueron derribados en su orgullo y se volvieron de perseguidores a seguidores del Cordero. Por todo lugar a donde Él les indicaba, Pablo el apóstol iba. Y de la misma manera estos redimidos, una vez que fueron rescatados, aunque en otro tiempo eran enemigos de Dios,
comenzaron a ir por donde quiera que el Señor les marcaba la pauta. Es cierto, amados hermanos, nuestro seguir a Cristo a menudo es caracterizado por imperfección, por ignorancia, por inmadureces. Pero lo cierto es que por causa del Cordero seremos sustentados y seremos preservados hasta el fin, amados hermanos. Estos están allí, no porque nunca hablaron mentira de sus bocas, pero porque una vez más, a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pudimos contemplar y considerar la verdad. Y siendo convencidos de nuestras muchas maquinaciones, fuimos llevados en arrepentimiento y fe a buscar con honestidad y sinceridad glorificar al Señor por medio de nuestros propios labios. Estos 144,000 son puros, son sin engaño, son sin mancha, no por causa de algo que haya habido en ellos, sino por causa de la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en sus propios corazones. Y amados hermanos, esta es la razón por la que cantan. Esta es la causa por la que entonan alabanzas. Esta es la causa por la que ellos pueden glorificar al Cordero en aquel monte santo, en aquel monte Sión. Porque ellos consideran su inmundicia, consideran su indignidad, pero consideran la pureza y la bendición que en Cristo Jesús han recibido para poder buscar su rostro y adorarlo por los siglos de los siglos, hermanos. ¿Está usted dibujado entre estos 144,000? ¿Está usted buscando adorar al Señor con sinceridad? ¿Está usted buscando día tras día seguirle en medio de su debilidad? ¿Está usted con honestidad buscando limpiar toda mancha de imperfección que aún aparece de tiempo en tiempo en su propia alma a través de la sangre del Cordero? ¿Está usted buscando ser dependiente absolutamente de su perfecto sacrificio, su obra consumada? ¿Está usted aferrándose a Él y solamente a Él? ¿Está usted volviendo su rostro hacia su presencia, aun cuando en ocasiones tiende a serle infiel, recordando que aunque nosotros somos infieles, con todo Él permanece fiel? ¿Está usted encontrando en este glorioso Cordero realmente su bendita y única esperanza? Que así sea para todos y cada uno de nosotros, amados hermanos. Que así sea y que el día de hoy nosotros podamos fijar nuestros ojos en ese bendito Cordero. Dice estas palabras para tratar de concluir ya. Si nosotros apartamos nuestros ojos de la fiera oposición y los ponemos en la gloria de nuestro poderoso Salvador, viendo al Cordero de pie sobre el monte de Sión, seremos refrescados con poder y esperanza espirituales. Ante tal visión, no temeremos proclamar la palabra de Dios con sinceridad y convicción. Dejaremos de pensar a la ligera del poder de nuestras oraciones. Con la visión del Cristo triunfante podremos levantarnos con denuedo para llevar a cabo la labor que se nos ha encomendado en la tierra. Por lo tanto, cantemos y alabemos aún en medio de las adversidades, dando testimonio de la gracia que en el Salvador se nos ha concedido y se continúa ofreciendo no solo a nosotros, pero a todo pecador que en este confía. Oh, amados hermanos, pongámonos en pie, sabiendo que estamos junto al Cordero, que ya mismo habitamos en el monte Sión. Es cierto, la plenitud de estas verdades están por ser consumadas, pero por la fe, Apocalipsis 14, 1 al 5, nos afirma y nos confirma que ya es un hecho. Y si a menudo tendemos a sucumbir en medio de las dificultades, es porque estamos dejando de ver al Cordero que se encuentra allí, hermanos. Pero si fijamos nuestra mente, si fijamos nuestro corazón, si fijamos nuestras vistas en este glorioso Cordero, créame, realmente seremos refrescados con el poder y la gracia de nuestro Dios. Y con esta visión en nuestra mente, no temeremos asumir el llamado que Dios en Cristo nos ha dado. Que el Señor abra nuestros oídos y nuestros ojos para contemplar por la fe a este glorioso y bendito Cordero y podamos unirnos al canto de estos redimidos que ya están en la gloria
considerando y aguardando en nuestros corazones la esperanza bienaventurada de aquel día en el que finalmente todos allí, amados hermanos, estaremos en pie, completamente puros, sin mancha, perfeccionados. Ya no habrá pecado, amados hermanos. Ya no habrá más esas deficiencias de carácter en nosotros. Ya no habrá más engaño en nuestras bocas en lo absoluto. Toda hipocresía del corazón será completamente erradicada. Y podremos alabar a nuestro Dios con nuestros labios, pero con todo nuestro corazón. Mientras tanto, busquemos su gracia para que, asistidos por su Santo Espíritu, podamos hacer lo mismo aquí y ahora. Oremos al Señor.